Vamos a empezar con el tema 3 que es el teorema de... Ah, bueno, así en blanco no me gusta. De Bolzano-Ballestras. ¿Sí? Entonces, 3.3 el teorema. Espero que vayan haciendo la tarea conforme vamos avanzando con esto. Eh, bueno, en cálculo uno vamos a ponerle aquí, cálculo uno que son los números reales. R. Entonces, ¿qué demostramos ahí? Que un campo ordenado arquimediano tiene la propiedad del supremo si, solo si, tiene la propiedad de intervalos anidados. ¿Recuerdan cuando se hace la construcción de los números reales? Justamente se ve que el axioma del supremo es equivalente a los intervalos anidados, que es equivalente a las cortaduras, que es equivalente a las a que toda sucesión de Cauchy converge. Entonces, eh, bueno, esta propiedad arquimediana, si recuerdan lo que dice en términos eh, intuitivos, es que el campo de los números reales no posee elementos infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Eso es lo que dice, bueno, no los reales, sino cualquier campo arquimediano, vamos a decirlo así. Entonces, el problema aquí es que no podemos generalizar esto. O sea, si queremos ver que Rn es un, o En es un campo completo, no podemos hablar de la propiedad del supremo porque, en primer lugar, eh, En no es un campo ordenado como vimos en cálculo uno o vieron, no es un campo ordenado, no se puede establecer una relación de orden ahí. Entonces, eso implica que no se puede hablar sobre un supremo. Eh, pero sí tiene sentido, pero sí se puede hablar de la propiedad de intervalos anidados, intervalos cerrados anidados. Por eso vimos esas diferentes formulaciones en su momento, que a lo mejor ahí decían, bueno, ¿y esto para qué? Y de hecho lo mencioné en el caso, bueno, de los campos no ordenados como los números complejos, que es isomorfo al R2, y de ahí para dimensiones mayores no se puede tener un orden en primer lugar, aunque sí se puede tener una propiedad arquimediana. De hecho, se puede definir la propiedad arquimediana para un espacio métrico, pero bueno, eso es tema de un curso de análisis matemático. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que va a ser un intervalo abierto y un intervalo cerrado en Rn. Definición 3.3.1. Vamos a decir que si, ¿qué notación usamos? Si alfa j es menor que beta j,
para toda j desde 1 hasta n, donde alfa, j, bj son números reales para toda j. Entonces aquí este in, voy a usar esta notación para no estar escribiendo eso, no me acuerdo si ya la había usado. Ese in es el conjunto 1, 2, hasta n. Entonces quiere decir que alfa 1 es menor que beta 1, alfa 2 menor que beta 2, etc. Entonces, número 1, vamos a definir el intervalo j como el conjunto de números, de elementos, aquí siempre la costumbre de en, tales que alfa j es menor o igual que xj es menor que beta j, para j que pertenece a in. Es un intervalo cerrado en n. Y número 2, vamos a llamarle i, va a ser el conjunto de x en Rn en en, tales que alfa j es menor que xj menor que beta j, para j en in es un intervalo abierto. En. Entonces esto viene de generalizar un intervalo en los números reales. Por ejemplo, si alfa es menor que beta, entonces tenemos un alfa menor que beta, entonces tenemos un intervalo cerrado que son estos como el conjunto de x que están en R, tales que alfa es menor o igual que x menor o igual que beta. Y aquí la j solamente vale 1 porque estamos en una dimensión, por ejemplo. Entonces este es un intervalo cerrado en R. Y un intervalo abierto pues sería los x en R tales que alfa es menor que x menor que beta. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería j igual a 1 en la definición anterior. Y lo que tenemos es el intervalo cerrado y el intervalo abierto. Entonces lo que dice esto es que x, cualquier elemento x en este intervalo, justamente está entre ese alfa y ese beta, pudiendo ser alfa o beta, en el caso del intervalo cerrado, y está entre alfa y beta, la x, sin la posibilidad de ser alfa o beta. Entonces cualquiera de estos aquí. Ahora si, por ejemplo, vamos a ver en R2 cómo se vería eso. En E2 vamos a decir que tenemos un alfa 1 igual a 1, que es menor a un beta 1 igual a 2, y tenemos que alfa 2, vamos a ponerlo igual, bueno, 2 vamos a ponerle menor que beta 2, que sea igual a 3, por ejemplo. Entonces, ¿quién sería el intervalo? El intervalo ¿cómo se llama? Cerrado. Entonces sería j igual al conjunto de x en 2, tales que, ¿y qué me dice aquí? Alfa j menor o igual que xj menor o igual que beta j. Entonces, para j en 1 y n, voy a ponerlo así. Tales que alfa j es menor o igual que xj menor o igual que beta j, para j igual a 1 o 2, porque estamos en n igual a 2. Entonces, esto sería x en 2, tales que alfa 1 es menor o igual que x1 menor o igual que beta 1. Y alfa 2 menor o igual que x2 menor o igual que beta 2, que es 3. Entonces, las coordenadas de R2 aquí serían x1 y x2, o el x, y que siempre han usado desde sus cursos de geometría. Entonces tenemos aquí x2, que sería la y, x1,
Tenemos que x1 está entre 1 y 2 y x2 está entre 2 y 3. Entonces, el intervalo este sería, el intervalo cerrado sería el rectangulito con el interior. Ahí está. Entonces, ese sería el intervalo cerrado, un intervalo cerrado en R2. Y un intervalo abierto, pues es el mismo que podemos decir que es el interior de ese J. O, en otras palabras, son los x en E2, tales que 1 es menor que x1 menor que 2, 2 es menor que x2 menor que 3. Entonces, en ese caso, déjenme pintar este aquí así. Entonces, en ese caso, el intervalo abierto x1, x2, tenía 1 y 2, 1, 2 y 3. Entonces, en ese caso, lo que tengo es el mismo rectangulito, pero sin la frontera. Entonces, ya sabemos qué significan esos términos. Entonces, todo lo que está dentro, pero sin la frontera. Ese sería un intervalo abierto en E2. ¿De acuerdo? Entonces, un intervalo abierto en R3, por ejemplo, o cerrado en E3, vamos a decir que alfa 1 es igual a 1 menor que 2, que es beta 1. Alfa 2 es igual a 1 menor que 2, igual a beta 2. Vamos a ponerlo todo igual. Alfa 3 igual a 1 menor que 2, igual a beta 3. Entonces, el intervalo cerrado sería los x en E3, tales que alfa j es menor o igual que xj menor o igual que beta j para j de 1 a 3. Y entonces si esto lo pongo así me quedaría x que pertenece a E3 tal que 1 es menor o igual que xj menor o igual que 2 para j igual a 1, 2, 3. Y si ya lo pongo todo extendido sería los x en E3 tales que 1 es menor o igual que x1 menor o igual que 2, j igual a 1, j igual a 2, 1 menor o igual que x2 menor o igual que 2, 1 menor o igual que x3 menor o igual que 3. Entonces si yo represento ese intervalo cerrado en R3, entonces ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo 1, 2, por acá tengo 1, 2, aquí tengo 1, 2. Entonces va a ser el 1,2 que sería, voy a pintarlo así en blanco, este. Ese sería en R2, pero lo tengo que poner en... Ay, aquí porque yo puse 3, 2. Lo tengo que poner en arriba. Entonces lo subo, digamos, para que esté con el otro intervalito aquí. Entonces grafico eso y me va a quedar algo así como un paralelepípedo, ¿ven? Bueno, un cubo en este caso. Entonces ese cubo con todo el interior sería el intervalo abierto y el intervalo cerrado sería el mismo cubo pero con esto punteado. Perdón, el intervalo cerrado es este cubo y el abierto sería el cubo con esto punteado, con toda la frontera fuera. Entonces, así se ven los intervalos en dimensiones más altas. Ahora, bueno, y ustedes van a demostrar que efectivamente que porque eso no lo hemos demostrado, que este intervalo cerrado es efectivamente un conjunto cerrado en EN. Eso lo tienen que hacer de tarea, me parece. Y que este conjunto, que es un intervalo abierto en Rn, que es un abierto de n. Entonces, precisamente por eso se les dan estos nombres de aquí. Pero eso hay que demostrarlo. Definiendo esto así, hay que demostrar que este es un conjunto cerrado. Y definiendo esto así, hay que demostrar que es un conjunto abierto.
Entonces, eso, perdón, eso les va a tocar de tarea. Ahora, si al menos, si al menos un J que pertenece a IN son iguales, si al menos para un J en IN tenemos que alfa J es igual a beta J, eh, para es menor que, ¿qué es lo que quiero poner? Si al menos para un J, alfa J es igual a BJ, entonces lo que vamos a obtener es un intervalo en el espacio EM para M menor que N. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en E3. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, en E3, que yo tenga que alfa 1 sea igual a 1 sea menor que beta 1 y vamos a tomarlo igual a 2. Pero que alfa 2 sea igual a 1 y eso sea igual a beta 2 y que alfa 3 sea igual a 1 que eso sea menor que beta 3 que es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Voy a ponerlo acá o lo pongo ahí, en chiquito. Sea en chiquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el espacio de tres dimensiones, la representación del espacio de tres dimensiones ahí. Tenemos X, Y y Z. Entonces tenemos que alfa 1 es 1, beta 1 es 2. Y por acá tenemos que alfa 2 es igual a beta 2. Ah, bueno, aquí es X1, perdón, siguiendo la notación que estamos tomando es X1, X2 y X3. Entonces, bueno, y aquí tendríamos que X1 está entre 1 y 2, que X2 es igual a 1 y que 1 es menor que X3, menor igual que 2. Entonces, de aquí, este es 1. ¿Qué es lo que tengo? Tengo justamente un intervalo en el sentido de la definición en Rn. Entonces, tengo todo este intervalo cerrado, 1, 2, en X2 igual a 1, ¿ven? A eso me refiero. Entonces, en este caso, en R2, en E2 tenemos un intervalo en el sentido de los intervalos en R, en los números reales. Entonces tengo este intervalo en E2. Entonces en ese caso 2 es menor que 3. Este es el 2 de la J, es menor que 3. Entonces digamos que sería aquí, vamos a cambiarle para que sea más claro, EJ para J menor que N. Entonces en este caso J vale 2. Entonces en R2 tengo un intervalo. Y ya en R3 pues tengo que tendría de 1 a 2. Sería este mismo. eh, Así, como un plano. Así se vería ese intervalo ahí. Y entonces eso, por ejemplo, si el que es igual es este, entonces ahí no tendré un intervalo porque la J es igual a N, que es igual a 3. Entonces lo que tendría, o sea, no tendré un intervalo en este sentido, en el sentido de los números reales. Tendría un plano igual acostado sobre el plano x1, x2, por ejemplo. Pero esto que estoy escribiendo aquí es para j menor que n. Y un intervalo en el sentido de los números reales. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es recordar la definición en los números reales de lo que era un intervalo, una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, recordemos la definición de intervalos anidados en R. Entonces, eso vamos a usar otro color.
Entonces, lo que decía esa definición es que la sucesión de intervalos IK, donde IK es igual al conjunto de X en R tales que alfa K es menor o igual que X, menor o igual que beta K, con alfa K y beta K en los números reales se llama sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacíos, si y solo si se cumple que alfa K es menor o igual que alfa K más uno, que beta K sea mayor o igual que beta K más uno, que alfa K sea menor o igual que beta K para toda K en N. Entonces, en otras palabras, lo que esto dice es que este que alfa J, o sea, este uno y 2 lo que implican es que alfa K es menor o igual que beta J para toda J K que pertenece en N. Es decir, lo que tenemos es que alfa 1 es menor o igual que alfa 2, menor o igual que alfa 3, menor o igual que alfa n. Ese alfa n es menor o igual que beta n. Este es menor o igual que beta n menos 1, menor o igual que beta 2, menor o igual que beta 1. Y entonces esto lo que significa es que el IN es distinto del vacío y que el IK más 1 está totalmente contenido en el IK para todo K en N. Entonces, geométricamente, ¿qué significa esto? Tenemos nuestra recta real ahí. Y tenemos, digamos, alfa 1 menor o igual que alfa 2. Entonces puede ser que alfa 1 sea igual a alfa 2, por ejemplo. Que sea igual a alfa 3 y luego tendría alfa 4, alfa 5, etcétera, hasta un alfa n. Y luego de ahí tendría un beta n. Entonces ese beta n podría ser el mismo alfa n. No hay ningún problema. Entonces beta n menos 1 lo voy a poner así. Luego beta 2 y por aquí tendré el beta 1. Entonces, si se fijan aquí, tenemos, por ejemplo, este intervalo alfa i, alfa 1, beta 1, sería el intervalo i1. ¿Ven? Y lo que dice esto es que el siguiente, que sería el i2, va a estar contenido en el i1. Entonces, el i2 sería este que es alfa 2, que es el mismo, alfa 2 con beta 2. Entonces vemos que i2 es igual a alfa 2 beta 2 y cumple que i2 está contenido en i1 y así para los que siguen también. Entonces luego tendría este alfa 3 que aquí lo pinté como el mismo con beta 3, etcétera. Entonces si sucede el caso en que todos son el mismo, entonces lo que voy a tener es simplemente un punto en los números reales, un número real. ¿Qué puede suceder? Pero en dado caso, en cualquier caso se sigue cumpliendo esto de aquí. Entonces, esto que pintamos, que un intervalo esté dentro del que sigue y que sean no vacíos y que sean cerrados todos, para todo número natural n. Entonces aquí yo continúo. Eh, Eso se va a llamar una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, había... Déjenme seguir con qué color.
así, con el verde. Entonces, había un teorema que voy a poner aquí, que decía que los números reales, o más bien que un campo, o sea, todo esto es un recordatorio, un campo eh, es completo, sí, solo sí, en el sentido de que cumple con el axioma del supremo, sí, solo sí, es arquimediano y cumple la propiedad de los intervalos anidados. Y aquí era un campo ordenado. Entonces, un campo ordenado es completo si solo es arquimediano y cumple la propiedad de los intervalos anidados. Ahora, en análisis ustedes van a demostrar que un campo es completo, no necesariamente ordenado, si solo es arquimediano y cumple la propiedad de los intervalos anidados, pero eso no es tema de aquí. Solamente lo comento porque con eso se podría demostrar que el EN es un campo completo, pero nosotros lo vamos a hacer usando sucesiones de Cauchy. Pero es bueno tener esto en mente. Y por supuesto, un campo ordenado, todo eso lo discutimos en el curso de cálculo uno. Un campo ordenado no necesariamente es arquimediano. Y un campo arquimediano, entonces voy a poner así, eso como observaciones. Un campo ordenado no necesariamente es arquimediano. Y un campo ordenado arquimediano no necesariamente es completo. Los reales sí, pero en general no. Pero un campo arquimediano con cerrados anidados es completo y un campo completo es arquimediano con la propiedad de intervalos anidados. Entonces, eso, eso es lo que quería recalcar, perdón. Entonces, aquí esto lo voy a poner como una definición uno y una definición 2 va a ser lo que va a ser la propiedad de intervalos cerrados. Entonces, la definición número 2 nos dice que si que F, campo ordenado, tiene la propiedad de intervalos anidados, sí, solo sí, para toda sucesión de intervalos IK eh, cerrados, no vacíos. A ver, déjenme ver. De intervalos cerrados anidados, no vacíos. De intervalos cerrados anidados, no vacíos. Existe al menos un X en el campo tal que X pertenece a IK para todo K en los naturales. Y luego teníamos lo que demostramos en aquella ocasión era un teorema que decía que, que si el límite cuando K tiende a infinito de la longitud de esos intervalos era cero, entonces ese punto es único. X en el caso de los números reales, tal que X pertenece a IK para toda K en N. Entonces, en R. Entonces, ¿qué significa esto? Pues según lo que estamos viendo es si nosotros tenemos una sucesión de intervalos cerrados anidados,
Entonces yo tengo una sucesión así. Voy a ponerlo así de la manera más visual posible. Entonces tengo este I1, luego tengo un I2, tengo un I3, tengo un I4. Y bueno, ahí ya voy a continuar con el blanco porque se entiende esto. Entonces, el I2, el I4 está contenido en el I3, y ese está contenido en el I2, y ese está contenido en el I1, etcétera. Entonces tengo una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces lo que dice esto es que lo que va a pasar es que esto se va a ir haciendo así. Entonces tengo una sucesión infinita de intervalos cerrados no vacíos. Entonces en algún punto, si el límite de esta longitud, como ven aquí, este I1 tiene una longitud que es mayor, puede ser mayor o igual que la longitud del siguiente, y ese del siguiente va a ser mayor o igual que la longitud del que sigue, como podemos ver aquí. Entonces, mayor o igual porque puede ser que el I1 sea el mismo que el I2. Y entonces esa longitud, si se va haciendo cada vez más chiquita, que es lo que dice esto de aquí, lo que va a implicar es que en algún momento aquí voy a encontrarme con un número real único que va a estar en todos los intervalos, en cada uno de esos intervalos, para todo, para en todos esos intervalos, que es lo que dice aquí, para toda KNN. Entonces, esta propiedad se demostró que era equivalente al axioma del supremo, justamente. Entonces, eso lo usamos para demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass en R. Entonces voy a seguir con con la teoría de cálculo 3. Entonces hasta aquí creo que es claro. Solamente es un recordatorio de lo que revisaron en cálculo 1. Y ahora voy a continuar. Ahora definiendo lo que va a ser el equivalente de una sucesión de intervalos cerrados anidados, pero en Rn. Entonces, la sucesión IK es una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacíos en En, si tenemos que I1 contiene a I2, contiene a I3, contiene a IK, e IK contiene a IK más 1, etcétera. Entonces, ¿dónde cada uno de esos IK es... Ah, bueno, les llamé J a esos. Vamos a llamarle... Sí, déjenme ponerlo. Como lo definimos que eran los intervalos cerrados. Entonces, J... O creo que me conviene mejor... Bueno, voy a llamarle I, pero justamente voy a definirlo acá. No importa, los nombres no importan porque es como lo usual. Entonces, si I1 contiene a I2, I2 contiene a I3, a IK, etcétera. Entonces, donde ese IK es el conjunto de X en N, tales que alfa JK es menor o igual que XJ, menor o igual que beta JK, para J que pertenece a los naturales. Entonces, esta es una sucesión de intervalos cerrados. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si yo estoy en R2, si yo estoy en R2, X1, X2. Entonces, aquí ya vimos que los intervalos cerrados son rectángulos. Lo vimos aquí como un ejemplo. En R2. Son rectángulos.
Entonces, perdón, entonces, ¿cómo se ve una sucesión de intervalos cerrados anidados aquí? Pues voy a pintarlo así sin las líneas porque para no tardarme tanto, pero lo que tengo es, digamos que tengo aquí, este sería el I1. O sea, voy a pintar una de las múltiples formas que puede tener esto. Luego, digamos que aquí tengo otro. Este sería el I2, este sería el I1. I2, este sería, bueno, lo voy diciendo, I3, I4, el I5 puede ser el mismo, por lo que dice aquí, el I6, el I7. Entonces siempre va a cumplir que uno está contenido en el siguiente. Entonces, esto que está aquí sería una sucesión de intervalos cerrados anidados, pero otra, según la definición que está aquí, otra posible, digo, hay muchísimas formas. Entonces solamente estamos dando ejemplos, X1, X2. Entonces puede ser que yo tenga, eh, igual puede ser en cualquier cuadrante, aquí en medio, no importa, lo pongo aquí para que se vea mejor. Entonces podría tener este como el I1, luego podría tener este como el I2, podría tener este como el I3, el I4, el I5, el I6, I7, I8, I9, etcétera. Y siempre cumple con esta condición de aquí. Entonces, esta también sería una sucesión de intervalos cerrados anidados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a demostrar es que, eh, bueno, y pueden comparar con la definición que está aquí. Entonces, es exactamente la misma, si se fija. Porque cada uno de estos intervalos tiene las alfas que cumple con esta condición de aquí. Porque el I1, por ejemplo, este K me cuenta qué intervalo es. Y este J me dice en qué dimensión está. Entonces, por ejemplo, si estoy en R2, pues tengo un I que sería, por ejemplo, el 1,2. Ese sería I1. Y tengo el I2, que sería, por ejemplo, el 2,3. Ah, perdón, podríamos ponerle aquí, si quieren, como la... O sea, este es en general, pero podría tener, sí, perdón, ahí me equivoqué. Entonces, el contador no va aquí. Entonces, podría tener, si yo le pongo la J arriba, así, ahorita se la quito, entonces tendría I1 e I2, que sería este, con el 2 3. Este sería I1, este sería I2. Y el I, entonces sería todo este. Este sería el I, que contiene a, que sería I1 cruz I2. ¿Sí? Y entonces el siguiente, ese sería I1, y el siguiente sería I2. Entonces aquí tendría un contador así, I1, I1, 1, I1, 2, y aquí tendría I2, 1, cruz I2, 2, el que sea, y es el que seguiría que está aquí adentro. Entonces con eso se entiende como la anotación que tenemos aquí. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a demostrar es que si tenemos esta sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía en Rn, entonces va a existir un punto en Rn tal que ese X va a estar en todos los intervalos. Y si la longitud de estos intervalos, en este caso sería el área, pero si lo vamos tomando como esto que pusimos aquí, la longitud de cada uno de estos va haciéndose cada vez más chiquita, entonces ese número va a ser único. ¿Qué es lo que se ve aquí? Si la longitud o el área va siendo cada vez más pequeña, o sea, si yo tengo así y lo vamos haciendo el área más chiquita. Entonces, si se cumple con eso, que en el límite esa área sea nula, entonces voy a tener un punto en el espacio Rn en general, en este caso en R2. Y ese punto va a ser único. ¿Sí? Entonces, es la generalización de lo que se vio en cálculo 1 para una dimensión, ahora en más dimensiones.
Entonces, ¿qué generaliza los intervalos cerrados en más dimensiones? Rectángulos o paralelepípedos. Y entonces la intersección de todos ellos me va a dar un punto en Rn, como la intersección de todos estos me da un punto en R, un número real, lo cual hace que eso sea un campo completo. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar ahora. Teorema 3.3.1. Si IK es una sucesión de intervalos cerrados anidados, no vacía, entonces existe un punto en EN, o sea, existe al menos un punto en EN, tal que X pertenece a IK para toda KNN, es decir, tal que ese punto X pertenece a todos los intervalos como vimos aquí o aquí. Cuando vaya haciéndose más chiquito, va a existir un X aquí que pertenece a todos los intervalos, que es lo que dice esto de aquí. Y ahora, si esa longitud, o sea, porque puede ser que la longitud no sea, aunque eso no pasa en los reales, pero hay conjuntos donde sí, donde esa longitud no tiende a cero, y de todas formas se va a cumplir esto. Pero si el límite, cuando k tiende a infinito, de las longitudes de esos intervalos que serían lo que había puesto aquí con estos intervalitos uno a uno. Entonces, si las longitudes de eso, que quiere decir que la longitud del área se va a cero también, menos alfa kj, valor absoluto es igual a cero, para toda j en IN, bueno, para toda j en, sí, en IN, porque este j lo que me está dando es la dimensión. La dimensión es finita. Este K sí es sobre todo los naturales. Entonces aquí, déjenme corregir esto. Este, J N I N. Y esto es para toda K en N. Entonces para toda J y N, entonces existe un único X en N, tal que X pertenece a todos los intervalos. Es decir, ese punto es único. Y eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, demostración. Tenemos que IK es igual al conjunto de puntos NN, tales que alfa KJ es menor o igual que XJ, menor o igual que beta KJ. ¿De acuerdo? Donde J está en IN, que es la dimensión de esto. Acuérdense que IN es 1, 2, el conjunto de los primeros N naturales. Entonces, eso quiere decir, si por construcción, eso significa que I1 contiene a I2 y eso contiene a I3, etcétera. Entonces, sea X una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacía. Entonces, como es una sucesión de intervalos cerrados no vacía, eso implica que I1 contiene a I2, I2 contiene a I3, etcétera. Contiene a IK, este contiene a IK más 1, etcétera. Entonces, y según la definición de los intervalos, esto lo que quiere decir es que el intervalo cerrado alfa J1, beta J1, sería para el primero, para k igual a 1, para todos los J, que sería para J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, etcétera. Entonces, esto contiene a alfa 2J, beta 2J, y esto contiene a alfa 3J, beta 3J, y esto contiene a alfa KJ, beta KJ,
etcétera. Y esto es para toda j en IN. Entonces, para j igual a 1 tenemos esta secuencia. Para j igual a 2 tenemos esta secuencia, nada más cambiando de j por 2. Para j igual a 3 tenemos esta secuencia, etcétera. Entonces, cada uno de estos, entonces, cada uno, para cada j, ¿cómo ponemos? Para cada j, lo anterior, es una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacía, en los reales. Entonces, eso quiere decir que, entonces esto implica que por el teorema que pusimos aquí, ¿dónde está? No, por definición, ¿dónde está la definición? Aquí. Entonces, para toda sucesión de intervalos cerrados anidados no vacío, va a existir un X. Entonces, existe un XJ en cada uno de estos. Para toda J en IN y para toda K en los naturales. Lo cual quiere decir que existe un X dado como X1 hasta XN en cada uno de esos intervalos y K para toda K en los naturales. Entonces estamos haciendo uso de lo que sabemos de los intervalos en R. Por eso explica esta parte de aquí. Entonces cada uno de estos es un alfa 1 beta 1, alfa 2 beta 2. Y el conteo de aquí abajo me dicen qué intervalo de estos estoy. Ahora, si lo que dice el teorema es que si el límite es igual a cero, menos alfa kj es igual a cero para toda j en IN, entonces por el corolario en los números reales, corolario en R, porque estamos en R para cada j, existe un único XJ en R, tal que XJ pertenece a alfa JK, beta JK, para toda J en IN y para toda K en los naturales. Y esto lo que quiere decir es que existe un único X, X1, XN que pertenece a K para toda K en los naturales. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Lo que había explicado aquí. Tengo una sucesión de intervalos cerrados anidados, tal que la longitud de cada uno de estos tiende a cero, lo cual quiere decir que la longitud o que el área, la medida del área tiende a cero, el área en n dimensiones. Entonces, al ir haciendo esa sucesión de intervalos cerrados anidados con esas propiedades, voy a llegar a un punto de Rn. Y ese punto es único en este caso. Entonces, eh, entonces, bueno, lo que les había explicado de la propiedad arquimediana y todo eso, eso lo van a ver en análisis. Hay una propiedad arquimediana para los espacios métricos. Si quieren la pongo aquí. Digamos, lo que diría es que, o sea, en un espacio métrico, eso ya lo van a ver en análisis. Esto no lo vi aquí porque no es parte del temario, pero en análisis van a ver que un espacio métrico es completo. Obviamente no puedo usar esto para demostrar que es completo EN porque no hemos demostrado esto de aquí.
Sí, solo sí, toda sucesión de Cauchy converge. Entonces, esto es lo que vamos a usar para demostrar bueno, esta es una definición, que un espacio métrico, en este caso que En es completo. Pero hay otra que dice que es completo un espacio métrico. Sí, solo si cumple con la propiedad de intervalos, de los intervalos cerrados anidados. Que en este caso es la que acabamos de probar aquí. Este teorema es la propiedad de los intervalos cerrados anidados. Entonces con esto, si uno ya tuviera demostrado esto, pues automáticamente el N es un conjunto completo, pero no lo tenemos. Entonces, lo que dice la propiedad arquimediana, o sea, esto nada más es para que lo sepan, esto no es necesario que lo tomen y si no lo entienden no se preocupen, no importa a este punto. Entonces, si tengo un espacio métrico, x, d, entonces, tiene la propiedad arquimediana si para todo par x, y en x existe epsilon mayor que cero. Y para todo, no. Para todo número x, y en el espacio métrico y epsilon número positivo, existe un número natural, tal que ese número natural por la distancia de x a y es mayor que ese epsilon. Esa sería la propiedad arquimediana para un espacio métrico. Entonces, eh, se puede encontrar un número natural suficientemente grande de modo que si se multiplica por el número que se está agarrando, se va a tener una, una magnitud mayor que el que tenía. Entonces, en cierto sentido, es como que en n tengo un vector y entonces siempre va a haber un número natural, un vector tal que la longitud es esta. Y entonces siempre va a existir un número natural tal que al multiplicarlo por esta longitud lo va a pasar. Es lo que dice la propiedad arquimediana, que es la extensión de lo que dicen para R. Entonces, ahora, antes de demostrar el teorema de Bolzano-Ballestas, necesitamos recordar, vamos a seguir recordando una definición que es la definición de conjunto acotado. Entonces, un subconjunto X de los reales era acotado, es acotado superiormente. Sí, solo sí existe un número K en R tal que K es mayor o igual que X para toda X que pertenece a S. Y también se tiene la definición de que sea acotado inferiormente. Entonces, eso lo vamos a generalizar ahora al caso de EN. Entonces, X subconjunto de EN es acotado en general, porque ya no puedo decir como que superior o inferiormente. O bueno, sí lo podría decir en cierto sentido, pero lo que me interesa es conjuntos acotados en general. Entonces aquí en R un conjunto era acotado si era acotado superiormente e inferiormente. Entonces un intervalo como este es un conjunto acotado porque existe una M tal que lo puedo encerrar ahí. Entonces, cosa que no pasa con este que es superiormente acotado pero no inferiormente acotado. Entonces ese no lo puedo meter como en otro conjunto, que es lo que me va a decir esta definición de aquí. Entonces es acotado sí y solo sí existe un número m mayor que cero tal que la norma de x es menor o igual que m para toda x que pertenece a x.
Entonces, lo que dice esto es que si yo tengo un conjunto, por ejemplo este en En, este conjunto X, su conjunto de N, va a ser acotado si existe una M, tal que ese conjunto se puede encerrar en la bola de radio M, centrada en cero. Entonces, si existe una bola tal que ese conjunto lo puedo meter dentro de esa bola. Entonces, en ese caso va a ser acotado, que es la generalización de esto, en una bola cerrada. Entonces, aquí este conjunto es acotado. Entonces, existe una M tal que puedo encerrar este conjunto en la bola de una dimensión, concentro en ese punto y de radio M. Entonces, es la generalización de que un conjunto sea acotado. Ahora, eh, si un subconjunto de los números reales con infinitos elementos es acotado, entonces es razonable esperar que ese conjunto tenga un punto de acumulación, y eso fue lo que demostraron en cálculo 1. Y ese punto de acumulación no necesariamente necesita estar en el conjunto que estemos tomando, como ya vimos en la definición. Si tengo un subconjunto de los números reales, entonces el conjunto de puntos de acumulación de X puede tener puntos que no estén en X. Entonces, si este conjunto tiene infinitos elementos, o sea, que no sea nada más el que tiene, por ejemplo, tres puntos, el uno, el 2 y el 3, entonces este conjunto no va a tener puntos de acumulación. Pero si el subconjunto de R tiene infinitos elementos, digamos el intervalo 1,2, entonces ese conjunto tiene al menos un punto de acumulación. Aquí tiene todos, tantos como el intervalo 1,2. Entonces un conjunto de la misma cardinalidad, como se demostró en cálculo 1, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que dice el teorema de Bolzano-Ballesters, justamente. Entonces vamos a demostrar. Perdón, estoy un poco mal de la gripe otra vez. Voy a poner el teorema en R, porque la demostración en Rn va a ser exactamente la misma, solamente que con intervalos generalizados. Entonces, teorema de Bolzano-Ballesters. Una de las cosas que tenemos que cubrir. Entonces, si tenemos que ese subconjunto de los números reales contiene infinitos elementos, y es acotado, entonces lo que dice el teorema de Ballesters, una de sus diferentes versiones, es que S tiene al menos un punto de acumulación. Y ese punto de acumulación no necesariamente está en, en el conjunto. Entonces, por ejemplo, en el diagrama que habíamos puesto aquí, en este diagrama, o bueno, voy a poner acá otro. Entonces, eh, en este diagrama, por ejemplo, yo tengo los intervalos cerrados. Entonces, un montón, muchos, muchos, y entonces ya demostramos que si la longitud tiende a cero va a haber un punto aquí. Entonces, ese punto es un punto de acumulación, ya que si tomo una vecindad de un conjunto S, digamos que este es un conjunto S. Entonces, a ver, déjenme hacer el diagrama otra vez. Entonces tengo un conjunto S. Entonces, yo puedo encerrar esto, es acotado, entonces lo que va a hacer esto es encerrarlo. Bueno, encerrarlo en una bola, como vimos. En una bola. Y entonces si yo voy haciendo una sucesión de intervalos cerrados anidados ahí, entonces voy a llegar a un punto único.
y ese punto va a ser un punto de acumulación del conjunto S. Entonces, en el sentido de que si yo agarro una vecindad de radio epsilon, la intersección con S siempre me va a dar. Va a existir una vecindad tal que la intersección con S va a ser distinta del vacío. Siempre y cuando S tenga infinitos puntos, porque ya vimos que si no los tiene, por ejemplo, si tiene un número finito de puntos, entonces esto no tiene puntos de acumulación, aunque sea un subconjunto de S. Muy bien, esa es la idea de la demostración en Rn, pero y en R es exactamente lo mismo. Yo tengo esto, tengo un conjunto como quieran, así, un conjunto S. Entonces S lo puedo, como está acotado, lo puedo encerrar aquí y luego ahí voy a generar una sucesión de intervalos cerrados anidados de manera conveniente, de manera que por ejemplo aquí voy a encontrar un punto que va a ser punto de acumulación de ese conjunto. En el sentido que si tomo una vecindad chiquita, la intersección con el conjunto es distinta del vacío. Entonces, lo que dice es que existe al menos un punto de acumulación. Entonces, lo que hay que hacer es escoger de manera inteligente la sucesión de intervalos cerrados anidados. Porque si lo escojo así, simplemente, por ejemplo, así como el que tenía ahí, si la escojo de manera que haga esto, de manera poco inteligente, entonces aquí, por ejemplo, va a llegar a nada. Entonces, este punto de aquí no va a ser punto de acumulación del conjunto S. Entonces, tengo que escogerla de manera inteligente para que me dé con el teorema de intervalos anidados un punto y luego ver que ese punto es de acumulación. Entonces, vamos a demostrar vamos a dar la demostración para el caso de los números reales. Entonces, voy a parar aquí este video y voy a continuarlo para que no se haga tan pesado.